Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a Historiar, el podcast de la ASAI. En este nuevo episodio vamos a estar hablando junto con Melina Piglia y Dan Zunino Singh sobre la historia de la movilidad. Mi nombre es Inés Pérez, soy investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y hoy vamos a estar junto con Melina Piglia, que es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigadora independiente del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También es autora de diversos libros, entre los que se destaca Automóviles, Turismo y Caminos, los clubes de automovilistas y la formación de las políticas turísticas y viales en la Argentina, y de numerosos artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Vamos a estar también con Dan Zunino Singh, que es sociólogo y doctor en Historia por University of London. Es investigador adjunto del CONICET, miembro del Centro de Historia Intelectual y docente de Historia y Sociología en la Universidad Nacional de Quilmes. También integra el Laboratorio Espacio, Tecnología y Cultura. Es docente de posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes, de la UBA y de la UNSAM. Es miembro del Comité Ejecutivo de T2M, la Red Internacional de Historiadores del Transporte y la Movilidad, y editor asociado del Journal of Transport History. También ha escrito diversos artículos y libros, entre los que se destaca el segundo volumen de los términos clave para los estudios de movilidad en América Latina, de muy reciente publicación y sobre el que seguro vamos a hablar más tarde. Melina y Dan también son coeditores junto a Anaí Vallent y Valeria Gruchevsky de Infraestructura y Estado, episodios de la modernización territorial argentina, de próxima aparición. Bueno, quiero agradecerles mucho por haber aceptado estar hoy acá y conversar con nosotros sobre la historia de la movilidad, que es una historia tan fascinante y que tiene tantas aristas sobre las que se pueden reflexionar. De hecho, desde hace algunos años se habla en las ciencias sociales del giro de la movilidad. Y la primera pregunta que les quería hacer es, ¿qué cosas permite ver o problematizar este foco puesto en la movilidad? No solo como objeto de estudio, sino también como perspectiva para pensar otros objetos. En principio, la historia del transporte ha sido, digamos, bastante estudiada por un sector, digamos, que fue la historia económica, ¿no? La historia del transporte era como un subgénero dentro de la historia económica, que pronto, desde los últimos años, desde la sociología, antropología y geografía, comenzaron a pensar de otra manera distintos tipos de movimiento, migración, comunicación, transporte, como un solo problema, y desde herramientas que las ciencias sociales podían aportar, que hizo que también en la historia hubiese un corrimiento hacia mirar otras cuestiones dentro de la historia del transporte, que no fuese solamente la historia de la empresa o la historia de la tecnología, sino la historia de las personas, los usos, los territorios, la cultura, o una perspectiva más social y cultural, ¿no? Eso ha sido, digamos, uno de los primeros giros importantes que la historia hizo y que algunos historiadores ya habían hecho, que provenían más de la historia cultural, ¿no? Que en los años 70, en los años 80 se acercaron a los transportes desde la crítica, de historia o crítica de la literatura o de la historia cultural. Digamos, un poco ese es el giro dentro del campo historiográfico. Sí, hay algo, por supuesto estuve leyendo antes de venir y me pareció fascinante la necesidad de pensar en nuevos términos, ¿no? Como este es el segundo volumen, ustedes ya habían editado un primer volumen que da cuenta de eso, no solamente de un cambio en términos del surgimiento de un objeto, sino de la necesidad incluso de pensar otros términos para poder abordar esas cuestiones. Hace algún tiempo, con Melina veníamos teniendo unas conversaciones y qué sé yo, y a mí me quedó una conversación que me hizo reflexionar un montón. Ella me hablaba de cómo las desigualdades sociales se pueden pensar en claves de movilidad, ¿no? Cómo hay actores sociales que tienen más posibilidades de moverse, los que pueden viajar en avión frente a los que no pueden, por ejemplo, pero también cómo moverse a veces es un signo de, o las formas de moverse muestran
las formas de, también la desigualdad social, como la gente que tiene que viajar un montón de tiempo para poder llegar a su trabajo todos los días, o cosas así. Y Melina me decía, y esto fue lo que a mí me había sorprendido, cómo el no moverse en algunos casos es un privilegio, como el hecho de que los demás se muevan alrededor de uno. Y eso me quedó como muy fuerte, hace un montón que hablamos de esto. ¿De qué manera la mirada sobre la movilidad permite problematizar las desigualdades sociales? Bueno, en parte ya te contestaste con esto que decías, ¿no? Pero podemos atravesar esta cuestión de quiénes se mueven y a qué ritmo se mueven con distintos clivajes sociales, digamos. Podemos pensarlo en términos de clase, pero también podemos pensar en términos de género. Las mujeres también se mueven diferentes, se mueven a ritmos distintos, se mueven con cosas, ¿no? Es uno de los términos que está en estos volúmenes de términos claves, ¿no? Las mujeres se mueven muchas veces con niños y con objetos. Se mueven por lugares que consideran más seguros, se mueven en horarios distintos. Entonces, digo, no es solo el moverse y el no moverse, sino es también esta cuestión de los ritmos y de las territorialidades que construyen esos movimientos. Y, no sé, bueno, un aeropuerto, que es un poco los temas que yo más transito últimamente, es un espacio donde este tipo de juego de diferencias y de desigualdad social se ve claramente. Están los pasajeros que pasan rápido, que tienen la capacidad de no tener que esperar, y están los pasajeros que van a tener que hacer fila mucho tiempo, ¿no? Y aquellos que van a ser además detenidos en migraciones de manera especial, y aquellos que van a ser detenidos de manera definitiva en migraciones y no podrán cruzar. Entonces, estas separaciones que tienen que ver, ¿no?, entre élites de ultrarrápidos, pero estos ultrarrápidos también son, como vos decías, paradójicamente, los que a veces tienen el privilegio de elegir no moverse, ¿no? Y esto en la pandemia fue muy, muy claro, me parece. Hubo quienes no pudieron quedarse en su casa porque estaban obligados a moverse para generar su propio sustento. Sí, totalmente. Hay, incluso en este nuevo volumen que editaron y que salió publicado recientemente de los términos para pensar la movilidad, hay una entrada que es sobre la espera, que creo que, no sé si es una de las que vos escribís, Dan, Sí. que también como pensar en la movilidad y en la espera me pareció súper acertado, pero también sorprendente en un punto, como me generó una disrupción en lo que yo venía pensando sobre qué era moverse. Es que claro, quizás una de las cosas que intervienen en esto es que el foco por la movilidad tiene que ver con el efecto de la globalización, con las revoluciones tecnológicas digitales recientes. Eh, Melina ha trabajado muchísimo en la historia del turismo, ¿no? Y quizás estamos en las últimas décadas presenciando un turismo a un volumen que no se había visto nunca antes, etcétera, etcétera. Entonces nos da la impresión de que todo se mueve más y mucho más rápido. Y eso no deja ver que justamente las movilidades están cruzadas de una cantidad de lo que llamamos fricciones, un poco la visa, por ejemplo, las fronteras, que no todos viajan del mismo modo, y que además todo proceso de movilidad incluye momentos de inmovilidad, ¿no? Y que la inmovilidad, lo vivimos mucho con la pandemia, por supuesto, movilidad y movilidad son para nosotros los dos términos que trabajamos en conjunto, digamos, miramos ambas cosas. O sea, no es un romanticismo del nomadismo, no es un romanticismo ni una mirada decepcionante sobre la modernidad líquida, cosa que no existe, digamos, pues está llena de fricciones, de contenciones, de conducciones, regulaciones, que justamente hace que eso que parece que todo fluye y a modo muy rápido no es tal, ¿no? Entonces, la inmovilidad dentro de ellas es la espera, que muchas veces uno espera más de lo necesario y obviamente nosotros estamos muy acostumbrados muchas veces a esperar demasiado, ¿no? Para todo, las burocracias nos hacen esperar, los hospitales nos hacen esperar, y eso son formas, se han estudiado en la sociología de los años 70, son formas de poder, ¿no? En general hay quienes hacen esperar a otros mucho más que lo que esperan algunos. Sí, y también son experiencias de la movilidad distintas en términos de, bueno, hay varias cosas que a mí me interesaron mucho de los trabajos suyos que
están publicados y que están disponibles para quienes los quieran leer. Hay muchas cosas que se pueden bajar de internet y se pueden leer gratuitamente. Digo, si esto interesa a quienes nos están escuchando, hay muchas cosas para profundizar, ¿no? Pero en esto de las experiencias, una de las cosas que más me llamó la atención en términos de historizar cosas que hacemos cotidianamente y sobre las que reflexionamos muy poco, la experiencia de viajar en espacios cerrados con una proximidad física muy fuerte al resto de los pasajeros, a quienes no conoces, pero a quienes les sentís el aliento eventualmente, o no, lo que fuere, digamos, ¿no? Pero tan cerca. Y entonces pensar en cómo eso se instauró como una nueva experiencia y qué tipo de conflictos generó. Entonces, una pregunta que tenía para hacerles era esa: ¿qué nuevas experiencias supuso, por ejemplo, el viaje en tranvía o en subte, o bueno, después en colectivo? Yo vivo en Mar del Plata no tenemos ni tranvías ni subtes, pero sí colectivos en los que viajás de manera muy próxima a gente extraña. ¿Y qué tensiones generó esa experiencia? Sí, bueno, acá viene lo interesante de la historia, ¿no? Porque de algún modo este giro de movilidad que le dio a la experiencia, a lo social, a lo cultural y al cuerpo especialmente un primer plano, digamos, nosotros los historiadores y las historiadoras tenemos una primera dificultad, que es cómo reconstruimos las experiencias de las personas del pasado, especialmente experiencias cotidianas de viaje y demás, y uno va encontrando formas en la literatura o en imágenes o en relatos que han quedado documentados que experimentaban las personas. Y la primera tensión que se experimenta es justamente esto, a partir del siglo XIX, con la aparición del ómnibus a caballo en París y después del ferrocarril. El propio George Simmel decía ya a principios del siglo XX que por primera vez dos personas tenían que estar a menos de 1 metro de distancia mirándose a los ojos frente a frente, y pasar un tiempo juntos sin ser íntimos, ¿no? Entonces ahí genera algo que yo especialmente trabajo mucho, que es esta idea de proximidad física y distancia social, ¿no? Cómo se negocia ese momento, que con el género, con la distinción de clase, etcétera, etcétera, se agregan más condimentos a esa tensión, pero hay una especie de tensión muy interesante porque es lo que nosotros llamamos sociabilidad, en definitiva, cómo lidiar en esa masa de anónimos, ¿no? ¿Qué pasa con la percepción personal, lo que Simmel llamaba la actitud blasé? Nos alejamos, tratamos de no verlo y empezamos a leer. La práctica de lectura, justamente, eso que Roger Chartier trabaja tanto, tiene mucho que ver con los medios masivos de transporte, porque vos, para evitar el contacto visual, empezás a leer. Y se crearon específicamente fanzines y formas, digamos, de revistas para ser llevadas para leer en los viajes, ¿no? Eso es lo súper interesante, entonces, el cruce entre historia social, cultural, con estas formas espaciales. Bueno, Melina, que estudia el avión, hay cosas mucho súper interesantes en eso también. El avión, digo, es un espacio confinado también, con quizás menos proximidad, cada vez más proximidad, digamos, porque las cabinas se van reduciendo, el espacio personal en las cabinas es cada vez más chico, pero digo, hay un montón de dispositivos que hay que poner en marcha porque es un espacio confinado volando a miles de metros de altura donde es muy peligroso que las personas se descontrolen. Entonces hay un montón de dispositivos para regular ese tiempo en el que tienen que estar inmóviles y todos juntos. Y uno de los dispositivos que aparece muy fuerte es la comida, porque masticar tiene un efecto de relajación y entonces la comida en el avión está pensada de la misma manera que la azafata, que es como una mujer, que es joven, que es atractiva y que mantiene la calma y que sonríe, están pensadas como, y el cinturón de seguridad, por supuesto, como dispositivos que permiten manejar ese tiempo de espera, digamos, esa inmovilidad y ese confinamiento, ¿no? Sí, pero también hay otras cuestiones que surgen de esa proximidad física y justamente de esto que vos decías, las azafatas mujeres jóvenes y también de la presencia de las mujeres jóvenes en los tranvías, por ejemplo, o en el subte, ¿no? Que tienen que ver con la visibilidad del cuerpo, con ciertas formas de ver los cuerpos femeninos, y eso también generó tensiones, y los dos trabajan sobre eso en sus investigaciones. ¿Nos podrían decir algo más en ese sentido?
Bueno, en mi caso, yo dediqué gran parte, quizás 2 años exclusivamente a trabajar algo como de especie de microhistoria, pero en long durée, digamos, en larga duración, lo tengo que decir así, que es una historia de la polladita, ¿no? Es decir, una historia del acoso sexual en el transporte público, es decir, algo tan micro que parecía que la nueva ola verde, que la Ni Una Menos y demás había hecho visible, y te vas a 1907 y encontrás que Ramón Falcón había ya sacado como contravención el piropo, ¿no? Y que desde fines del siglo XIX las feministas, reformistas, las más conservadoras como las más radicales, denunciaban esta desigualdad y esta cuestión de los cuerpos como objetivados, como siendo no solo producto de la mirada, sino producto, digamos, del abuso y demás, en el transporte público. Entonces hay una larga historia de desigualdad justamente de género en una micropráctica, en una práctica muy específica que es el rozamiento y esta cuestión de aprovechar la multitud, justamente la proximidad física para abusar, ¿no? Entonces, en 1928, por ejemplo, Buenos Aires ya tuvo lo que se llama el vagón de mujeres, ¿no? Eso es algo que uno cree que lo inventó México ahora y que se puso en Brasil recientemente. No, Buenos Aires lo tuvo en 1928 en la línea A de subtes. Entonces, encontrar esto es encontrar que las prácticas cotidianas que hoy observamos tienen una larga duración, una larga construcción en el tiempo, legitimado, por ejemplo, yo lo encontré en el cine argentino, en la comedia. A muchas películas de comedia aparece como algo gracioso este tipo de prácticas, por Sí, ejemplo. prácticas que forman parte de lo que decíamos más temprano, ¿no? De cómo las mujeres se mueven en el espacio público, entrenadas para lidiar con este tipo de cosas desde la niñez. Tienen una serie de estrategias para lidiar con eso, qué se ponen, dónde se paran, dónde ponen la mochila, digamos, hay estrategias de la socialización de las mujeres que tienen que ver específicamente con la enorme perduración de este tipo de prácticas. Sí, absolutamente. Ahora, también, y esto también me parece que es una de las aristas que hacen a esta historia una historia muy compleja y muy interesante porque justamente permite transitar distintas o permite dialogar con diferentes campos, ¿no? Y entonces uno tiene que ver con este de la corporalidad y las experiencias, pero otro, y es muy claro también en sus investigaciones, tiene que ver con la historia de la tecnología. Eh, y bueno, como la introducción de novedades tecnológicas supone también conflictos y tensiones para quienes trabajan con esas tecnologías, porque hasta ahora venimos hablando de quienes viajan, bueno, pero también están quienes viajan porque permiten que esas tecnologías funcionen, porque su trabajo es que esas tecnologías funcionen. Eh, el trabajo de Melina lo muestra muy claramente en relación justamente a los aviones. Y te quería preguntar, Melina, ¿cómo se dieron esos conflictos en relación a los trabajadores Bueno, aeronáuticos? la tecnología aérea sufrió transformaciones muy veloces a lo largo del siglo XX, ¿no? Sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial aparecen aviones más modernos y, y conducir estos aviones, digamos, los pilotos, pero también los trabajadores de cabina que están trabajando en estos aparatos, entran en una hibridación entre tecnología y humano. Digamos, operan permanentemente máquinas y dispositivos tecnológicos. Entonces, el cambio en la tecnología implica una transformación desde cosas como los pilotos que pasan de volar aviones a hélice a volar aviones jet recuperan la audición, porque los aviones de hélice hacen muchísimo ruido y trabajar permanentemente con ese nivel de ruido los deja sordos, sobre todo el oído más cercano a la ventanilla. Entonces, este tipo de cosas, o el hecho, bueno, cualquiera que haya conducido un automóvil sin dirección asistida y luego un automóvil con dirección asistida sabe la diferencia entre manejar un control donde hay que hacer una fuerza, aplicar fuerza para producir un movimiento y los controles más modernos en los que aplicar esa fuerza podría implicar estrellarse, ¿no? Entonces, en el momento del cambio hubo que hacer una reeducación y algunos pilotos tuvieron dificultades para incorporar estas nuevas coreografías, ¿no?
corporalizadas, porque, no sé, 10 años volando hidroavión y entonces cuando pasa a volar un avión que tiene tren de aterrizaje se olvida de bajarlo y el avión se va de panza contra el piso. Y eso la empresa lo considera como un error, bueno, puede pasar porque está tan incorporado en el cuerpo el hábito de aterrizar de una determinada manera que ya no es una operación consciente. De hecho, lo que empieza a pasar es que hay que introducir listas, estas listas que uno ve a los pilotos en las películas que pasan, tener que leer la lista de operaciones que hay que hacer en cada caso es precisamente una forma de combatir estas automatizaciones, estas inscripciones corporales de coreografías de procedimientos, que el cambio técnico, si no, los deja todo el tiempo en esta situación. Por otro lado, empiezan a tener que reeducar su propia percepción sensorial, porque hay que creerle a los instrumentos y no a lo que veo por la ventanilla, que puede ser un efecto óptico, puede ser producto de que me desorienté cuando salí de las nubes, entonces tengo que confiar en lo que dicen los instrumentos, que tampoco son algo transparente, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones me parece que son muy interesantes porque además, lo he visto también en el caso de las azafatas, permiten pensar estas interacciones de los cuerpos con las tecnologías, ¿no? Que incluyen, no sé, los tipos de trabas de las puertas, que algunas mujeres no las podían abrir. En algunos modelos de aviones las mujeres no podían abrir las puertas y entonces necesitaban que hubiera un comisario varón que pudiera abrir la puerta del avión, porque no iban a poder hacerlo ya solas, o las alturas en las que están los controles o en las que están las palancas que tienen que operar. Todo este tipo de cuestiones me parece que son muy interesantes para pensar ahí, la interacción entre los cuerpos y las tecnologías y los afectos y las tecnologías. Porque cuando uno empieza a indagar, los pilotos tienen una cosa muy, muy nostálgica y muy afectiva con los primeros aviones, estos aviones a hélice, pero porque le permitían una especie de autonomía al piloto que los aviones más tecnológicos no permiten. Podían abrir la ventanilla y tirarle caramelos a los chicos de la misión de Ushuaia, cosa que no se puede hacer en un jet, ¿no? En un jet manda mucho más la tecnología que el piloto. Sí, pero vos también mostrás cómo eso genera conflictos entre trabajadores de distinta jerarquía y cómo la introducción de tecnologías puede modificar esas jerarquías. Hay una cosa que vos contás en un artículo tuyo respecto de cómo llevan a un grupo de pilotos a aprender a manejar unos aviones nuevos y no llevan a los que deberían, bueno, no sé, cómo, ¿nos puedes contar un poquito más? Bueno, cuando Aerolíneas compra los Boeing, el entrenamiento de los pilotos tiene muchos años, digamos, pero después hay un entrenamiento que es dentro de la propia compañía. Y ese entrenamiento lo hacían un grupo de pilotos más senior, los más antiguos, que eran los que estaban primeros en el escalafón y a los que los llamaban los 12 apóstoles, ¿no? Y estos son los que van a recibir el entrenamiento de Boeing. Y no dan la altura con Boeing. Entonces Boeing decide que no sean ellos los jefes de línea. Y cambia toda la jerarquía interna de quiénes tienen que ser jefes de líneas y quiénes tienen que ser instructores, con un criterio nuevo que además viene totalmente de afuera y que altera esas relaciones. Pero por otro lado también esas relaciones con otros trabajadores se ven alterados por la tecnología. Cuando llegan los primeros aviones que tienen un sistema de radio nuevo y que tienen radar, empieza a no ser necesario tener a tanta gente en la cabina. Empieza a poder volarse con un piloto y un copiloto y no ya con un radiooperador, un navegador. Empiezan a bajar gente del avión. Y como hay una jerarquía muy fuerte entre ser personal de tierra y personal de aire, digamos, más allá de que eso no necesariamente implicara el despido, implicaba bajar en la jerarquía. Y entonces eso generó una ruptura del propio gremio que derivó finalmente en la creación del gremio de pilotos. O sea, hubo un conflicto grande, ¿no? Que incluyó además sabotajes contra ese avión que era nuevo y que Argentina en realidad estaba probando, porque un avión que se había comprado como en el tablero de diseño, y que tenía un problema que es que marcaba que estaba cerrada la puerta cuando en realidad la puerta estaba abierta. Eso se solucionó, pero igual se solucionó después de que se cayera una azafata, ¿no? Pero hubo algunas situaciones de sabotaje en las cuales
personal de a bordo abría la puerta para que se prendiera la luz de que algo estaba funcionando mal con el avión. Y entonces los pilotos descubrieron ese sabotaje con un mecanismo de los espías de los años 60, que era atarle un hilo a la puerta para probar que había habido una intervención humana en esa apertura y no una falla del sensor, ¿no? Pero digo, esto lo que muestra es que la llegada de la tecnología no es una decisión técnica y que su adaptación es un proceso muy complejo de negociaciones múltiples en las que entra en juego el poder, los afectos, las jerarquías, el género, un montón de cosas a la vez, ¿no? Los cuerpos. Totalmente. Bueno, ahora vamos a ir a una pausa y después vamos a seguir conversando sobre justamente estas tensiones y un poco más. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, vos decías recién, Melina, hablabas del caso de los aviones y estas tensiones que surgen de la incorporación de tecnologías que fueron producidas en otro lugar. Entonces contabas esto en relación a Boeing y los conflictos que supuso entre los trabajadores aeronáuticos. Pero esas tensiones justamente entre transportes que son o fueron creados en otros contextos y con otras infraestructuras y tal, la adaptación al medio local siempre da lugar a, bueno, justamente adaptaciones, innovaciones, en fin. A mí me llamó mucho la atención el concepto que ponen también en este nuevo libro de transporte criollo, que es una entrada que escribe Melina, o coescribe con otra autora, pero que escribe Melina, y también me encantó la historia del taxi colectivo que trabaja Dan. No sé quién quiere empezar, si Dan, ¿querés hablar primero del taxi colectivo? Sí, bueno, un poco cuando editamos el libro, le dije a Melina que ella había encontrado, en realidad es un término que ella adapta de un gran historiador de la tecnología británico que usa la idea de tecnología criolla, no transporte criollo. Es algo que venimos debatiendo hace mucho tiempo y que es muy propio también del debate de la sociología de la cultura y la historia intelectual, que es la idea de circulación y recepción de ideas, ¿no? Nosotros sabemos que en el mundo de las ideas, ¿no? Algo pasan con ellas cuando cruzan el Atlántico, siempre decíamos, se mojan, le pasa algo, pero no son las mismas, ¿no? Entonces el sujeto marxista de la revolución puede ser el indio acá. Entonces, sabemos que lo sabemos muy bien a través de la cultura, se ha estudiado bastante en la historia urbana también, ¿no? La idea de que no hemos copiado a París, sino que hemos tomado prestado muchísimos modelos y los hemos mezclado y hemos producido esto que se llama la Buenos Aires, ¿no? Que conocemos, la Buenos Aires moderna es ese proceso de mixturas y copias, que en definitiva todos copian, incluso los países centrales. Entonces, algo que ponemos, y Melina pone también en discusión y puede profundizar más, es esta idea de que las periferias, obviamente, somos más receptoras de tecnologías que se producen en algún centro, pero también somos productoras, ¿no? Entonces tenemos nuestro mito de que el colectivo lo inventamos nosotros, ¿no? Cosa que no es cierto. El colectivo es el derivado del uso del taxi en los años 20, en realidad ya de los años 14, 15, en Estados Unidos, en Los Ángeles, justamente, después en Perú, en Río de Janeiro, y hasta el día de hoy sigue pasando en muchos países del mundo que al automóvil, taxi, llevas muchas personas adentro, por una sola tarifa fija, ¿no? Eso es colectivizar el automóvil de algún modo. Ese proceso que comenzó en Buenos Aires en el año 28 derivó en un cambio tecnológico que fue que modificar el auto para hacerlo más grande, ¿no? Alargarlo. Entonces ahí en vez de llevar 5 o 6 pasajeros ya llevabas 9. Y eso generó algo que Steffi McCallum y
y Melina trabajan, pero sobre todo Stephanie trabaja mucho para los trenes argentinos, es esta idea del engendro. Lo que se empiezan a formar son una especie de engendros técnicos, tecnológicos, automóviles que parecían bañaderas, le llamaban, que eran producto de los conocimientos que ya tenían locales nuestros mecánicos y nuestros talleristas, producto de la llegada del automóvil temprano a la Argentina, que tenías talleres que reparaban y sabían armar y desarmar automóviles, con lo cual podían modificar los artefactos que teníamos acá, ¿no? Y eso lo van adaptando hasta llegar a engendros que en un momento la municipalidad decide regular y dice, bueno, miren, debe tener estas dimensiones, 11 pasajeros, deben ir sentados, bla, bla, bla. Al ponerle regulaciones, una normativa, genera que se invente sobre un chasis de colectivo, de camión pequeño, en general Chevrolet, una carrocería más o menos ahuevada, vamos a decirlo así, a la cual encima se nos ocurrió filetearlas, ¿no? Ponerle el fileteo y una particular decoración que llevó a que tomara la forma de un minibús. Hoy diríamos, me tomé la combi, ¿no? Eran como combis, básicamente, que tenían, si uno los observaba, ventanillas parecidas a los automóviles. Entonces, un engendro entre auto-camión que dio forma a lo que antes se llamaba taxis colectivos, a llamarlos solamente colectivos. Esto independientemente de lo que hoy llamamos colectivo es un bus. El bus ya existía, el ómnibus ya existía en los años, principios de los años 20, pero dio también a la fantasía o a un folclore nacionalista porque justamente decíamos, estas tecnologías no son neutras y por lo tanto estos minibuses, estos colectivos nacieron como una competencia hacia el tranvía. El tranvía en la ciudad de Buenos Aires, el 85%, el 80% lo dominaba la compañía anglo-argentina de tranvías, o sea, era el capital británico, y esto era una invención criolla. Entonces, se jugó mucho, los socialistas, especialmente el Partido Socialista, y hubo mucho folclore alrededor, de decir este es el producto nacional. No importaba si esto era todo elementos norteamericanos, digamos, ¿no? Que una década más tarde se transformó en nuestro nuevo enemigo, el imperio. En ese momento era el automóvil criollo frente al tranvía británico. Y entonces tuvo una fuerte aceptación popular, tuvo un fuerte apoyo político por parte de algunos partidos como la UCR o como el Partido Socialista, y se creó este mito, digamos, de un invento que en realidad no era tal, porque iban sucediendo cosas similares en otras partes del mundo, porque eso pasa con las tecnologías en cualquier parte del mundo, además. Se adaptan, las tecnologías en uso tienen esto. Y esto quizá lo interesante de una nueva mirada sobre las tecnologías, una mirada más social, política, cultural, permite, digamos, sacarle cualquier tipo de neutralidad. Me parece que un aspecto que es interesante es este doble juego que produce esa adaptación local o ese viaje de las tecnologías, que es por un lado esta pátina de lo precario, digamos, ¿no? Que se ve en los trenes engendro chinos, ¿no? Estas formaciones recauchutadas con piezas de otras cosas porque no se consiguen los repuestos, entonces inventan o que funcionan. Steffi por ahí contaba que Steffi McCallum, que como no le andaba el velocímetro, se guiaban por otro tipo de instrumental y más o menos deducían a qué velocidad podían estar funcionando, ¿no? Este tipo de cuestiones, o sea, aumentan la precariedad, estas adaptaciones, estas criollizaciones del transporte, pero también implican desarrollo de capacidades locales. Hay transferencia de tecnología, hay desarrollos, esto lo ve muy, muy claro Dan con el subte, ¿no? Hay desarrollos locales de conocimientos y desarrollos locales de prácticas de diseño. Hay trabajos de Justo López sobre los ferrocarriles ingleses, muestran que los talleres ingleses no importaban, como se creía, todo de Inglaterra, porque se tardaba muchísimo en recibir esos repuestos y podía haber problemas en las reparaciones. Entonces, los matriceros de la empresa ferroviaria inglesa producían localmente un montón de cosas. Pero después, además, también producían coches directamente e incluso los ingenieros locales hacían diseños de locomotoras y hacer este tipo de cosas implicaba un premio por parte de la compañía. Digamos, la compañía premiaba con ascensos a estos ingenieros que mostraban esta capacidad. Entonces,
está este costado también de innovación en estos procesos de criollización, de hibridación, ¿no? Cosas que se ven también en los proyectos de los años 50 y 60 que están buscando cierta autonomía a partir de la industrialización, y entonces se ve en la producción del rastrojero esta capacidad de innovación a partir de la hibridación y la criollización, ¿no? Con un motor de tractor inspirado en otro modelo y se arma algo nuevo local, o el Yagán en Chile, o el Mejari en Argentina. Son todos híbridos que criollizan, pero a la vez innovan. Sí, pero esa innovación, y ustedes también lo muestran, dependen de la inversión en infraestructuras. Una inversión que en general es muy grande, que no puede hacer cualquier actor, que tiene que hacer el Estado. Y hay algo que me pareció interesante respecto de eso, no solo las disputas políticas que ustedes trabajan respecto de, bueno, justamente hacer o no esas inversiones, dónde, cómo hacerlas y tal, sino también cómo cobran centralidad distintos actores de la sociedad civil, como los clubes, que en el caso del trabajo de Melina aparece tanto en relación al automóvil como en relación al avión. Y ahí quería preguntarte, ¿qué papel tuvieron estos actores de la sociedad civil en la promoción de esos proyectos que permitieron la difusión de estas tecnologías en Argentina? En el caso del automóvil tuvieron un papel central, ¿no? Es un poco el tema de mi libro, y ese fue mi tema de tesis. El Touring Club Argentino y el Automóvil Club Argentino hasta los años 30, cuando el Estado empieza a volcar más recursos y a crear un espacio centralizado de planificación y de construcción de la infraestructura vial, son actores centrales, digamos, construyen caminos, reparan caminos, deciden caminos, diseñan caminos, demarcan y señalizan. De hecho, el Automóvil Club Argentino continuó señalizando hasta los años 90, con convenios con los organismos estatales. Las señales de tránsito las producía y las decidía y las establecía el Automóvil Club Argentino. Entonces tienen un papel casi ahí de reemplazo del Estado, ¿no? Pero después, en otras infraestructuras, la presencia de la sociedad civil siempre está, las infraestructuras están muy cargadas simbólicamente, tienen mucho peso para las sociedades locales, aun cuando sean infraestructuras más translocales, como un aeropuerto, ¿no? Que es un espacio de comunicación con otros lugares, decidido en esferas supralocales. Las asociaciones locales siempre están sumamente interesadas y tienen mucho peso a partir de, ¿no?, su interacción con los poderes locales, con los poderes provinciales, con los poderes nacionales. Cuando uno se mete en el detrás de escena de la producción de una infraestructura en particular, aparece esta red de interesados, ¿no? Sí, que en el caso de Dan, en el trabajo que él hace sobre el subte, aparece también una tensión, no solo distintos actores de la sociedad civil, sino también entre actores políticos de distintas jurisdicciones. Me pareció, no sé, hasta graciosa la disputa por la cantidad de metros por donde tenían que pasar por debajo de tierra los túneles de los subtes. ¿Nos puedes contar un poco más de esa disputa y cómo también marcó la fisionomía del subte en la ciudad de Buenos Aires? Sí, nosotros lo que nos permite en general cuando estudiamos infraestructuras es justamente ver que la movilidad en general, pero con la infraestructura se ve claramente, es que muchas de estas, el ferrocarril, los caminos, cruzan muchas jurisdicciones locales, son translocales. Y eso pone en tensión quién hace el camino, la municipalidad, una provincia, la nación. Entonces, y esta cuestión de que el Estado Nacional es el que hace estas cosas, las grandes obras públicas, es porque tienen muchas veces que sortear todo esto, digamos, no puede ser local, no puede ser realizada localmente. Pero el caso del subterráneo lo que tiene de particular, no solo el nuestro, el de París sucede exactamente lo mismo, es que los primeros que quieren hacer túneles debajo de la ciudad son los ferrocarriles, que son de administración nacional, no están bajo leyes nacionales. Y ahí se viene algo que se juega una cosa muy local, y en París también se estaba jugando algo muy local, propio de la tensión entre municipio y nación en París, y así como en Argentina, que viene de la federalización, ¿no? Que los historiadores conocemos bien, que es la capital federal, digamos, ¿no? A quién le pertenece. Y esta cuestión de que el tráfico urbano es algo que por constitución, de algún modo, la Carta Orgánica le decía que
era algo propio de la ciudad de Buenos Aires, de la capital. Al mismo tiempo, los que querían pasar por abajo eran ferrocarriles nacionales. Entonces, el municipio reacciona frente a esto como una especie de intromisión a la autonomía porteña, de algún modo, por parte de la nación, por parte de que el Congreso Nacional permita leyes, habilite hacer los ferrocarriles túneles sin consultarle nada al municipio. Entonces el municipio sale durante 5 años a decirle no van a pasar por debajo de la tierra. Dice, podemos pasar por debajo de la tierra porque el subsuelo es nacional, le dice. Sí, bueno, pero esto es tráfico urbano, por lo tanto es municipal. Entonces hubo 5 años de discusión entre intendentes, ministros, etcétera, y una tensión que en definitiva era, y esto es lo interesante, que a pesar de ser capitales ingleses, los tranvías y los ferrocarriles, hubo una competencia entre ambos por quién lleva a los pasajeros dentro de la ciudad, si los trenes o los tranvías. Entonces finalmente lo gana la municipalidad al debate político. Entonces para resolver esto técnicamente está bien que pasen los trenes, pero solo por carga, para pasar carga, a niveles muy profundos. El nivel más cercano a la calle, o sea, lo que ellos van a llamar el primer capa del subsuelo, es municipal. Entonces, y es para tranvías. Por lo tanto, lo que recorrieron el subsuelo de la ciudad de Buenos Aires nunca fueron trenes, sino tranvías. Y esto lo hemos visto nosotros en la línea A de Buenos Aires, que son esos famosos tranvías belgas que duraron hasta hace muy poco. Eran tranvías y de hecho el tranvía continuaba por la calle, por Avenida Rivadavia, a partir de Caballito, hasta el barrio de Flores. Y para hacer eso los ingleses tomaron un modelo que no era inglés ni europeo, sino norteamericano, que era la ciudad de Boston, que tenía un sistema de mixto de tranvías que van por la superficie, bajan por una rampa y siguen hacia el centro de la ciudad por túneles. ¿No? Entonces es bien interesante que lo que se pensó, incluso Carlos Alvear cuando piensa esto, dice, los túneles de Buenos Aires deben ser como calles subterráneas, no túneles ferroviarios, sino calles subterráneas, ¿no? Porque son de legislación municipal. Entonces es súper interesante cómo un debate legal, jurídico, político sobre la autonomía o no de la capital federal se juega después en las decisiones técnicas, ingenieriles, de a dónde coloca un túnel, a qué altura, cómo debe ser, etcétera, etcétera. Sí, y sobre los sentidos que se le asignan también a ese viaje, que es algo que vos también trabajás, en términos de cómo se construye esa idea de qué significan o cómo pensar el viaje en ese espacio subterráneo. El tema de la historia de la movilidad daría para hablar mucho más, pero tenemos un límite que respetar. Así que voy a hacer una última pregunta para cerrar. Y para cerrar quería traerlos un poco más al presente de nuevo. Algo estuvimos conversando igual antes, pero bueno, volver un poco al presente. Y quería preguntarles por la pandemia desde el punto de vista de la movilidad y cómo la abordaron en sus estudios. Más allá de que ustedes vienen de la historia, hicieron también un abordaje de este tiempo. Y en ese sentido, justamente, ¿de qué manera les sirvió la historia para pensar ese tiempo tan singular? Bueno, nosotros justo veníamos trabajando antes de la pandemia, poquito antes, comenzaba nuestro PST, nuestro PICT, que dirige Melina, sobre sujetos y prácticas de movilidad, es decir, es lo que decía un poco antes Melina, cómo aprendemos a ser pasajeros, conductores, ciclistas, peatones, etcétera. Y para poder estudiar esos procesos veíamos ciertos momentos de cambios tecnológicos o cambios normativos, como el cambio de la mano, que un día pasamos de la izquierda a la derecha, etcétera, etcétera. Y de repente viene una pandemia que dicen, mira, ahora hay que moverse por el espacio de otro modo, distanciamiento social, hay que usar barbijos, hay que lavarse las manos, hay que hacer un montón de prácticas. Y era perfectamente lo que nosotros estábamos mirando. Entonces el laboratorio dejó de ser la historia y pasó a ser el presente. Y ahí abordamos, mediante metodologías, lo que sucede con el giro de la movilidad, que al ser sociológico y antropológico y geográfico, han desarrollado muchísimos métodos. Por ejemplo, filmar. Entonces yo salía con la bicicleta y filmaba las nuevas ciclovías que nacieron con la pandemia. Y aparecieron nuevos objetos de estudios. Muchas personas en Buenos Aires comenzaron a llevar a sus hijos y a sus hijas en bicicleta a la escuela, ¿no? Entonces ahí ves la performance y ves qué está sucediendo en el momento de cambio. Éramos testigos de momentos de cambios. O hacer una encuesta de qué sentían los pasajeros de avión en ir encerrados sin poder tomar distancia física en un avión.
¿no? ¿Qué pasaba con los distanciamientos, con los miedos al contagio, etcétera? Nosotros hicimos encuestas acerca del miedo al contagio, las prácticas de cuidado, porque es lo que estaba sucediendo en ese preciso momento. Entonces creo que las herramientas teóricos metodológicas con las cuales miramos el pasado y el presente son las mismas, aunque hay metodologías específicas cuando uno hace archivo o cuando uno hace una encuesta. El problema de fondo de la interacción entre tecnología, espacio, sociedad, cultura, etcétera, es el mismo. Y eso nos permitió observar cambios que después volvió a la vieja normalidad, digamos. Hay muy pocas prácticas de cuidado o de distanciamiento de miedo que la vacunación de algún modo transformó, y la necesidad del capitalismo de seguir como venía un poco la cosa, ¿no? Sí. No sé si Melina querés agregar algo. No mucho más. Lo que vimos fue eso y sí nos llamó la atención sobre algunos, como decía Dan, objetos nuevos, ¿no? Esto de la movilidad escolar, me parece que lo puso más en relevancia, esta irrupción tan notable, al menos en Buenos Aires. En Mar del Plata me parece que no tanto, de la movilidad con hijos en bicicleta, ¿no? Que implicaba a veces engendros, de nuevo, carritos fabricados para transportar a los niños o para transportar las mochilas. Tal vez el crecimiento del delivery, digamos, que ha quedado, es algo que el e-commerce no estaba tan instalado. El e-commerce es yo me quedo como consumidor inmóvil, no salgo a comprar, entonces pido, pero alguien se tiene que mover por vos para traerte esa cosa, ¿no? Eso estadísticamente ahí es donde es un nicho de práctica de consumo que sí ha variado, pero por ahí Melina ha estudiado el turismo, ¿no? Que eso fue para nosotros una de las prácticas que más irrumpieron durante la pandemia. Sí, tuvo un regreso muy vertiginoso, de hecho, volvió con todo el turismo masivamente. Más que antes, sí, fue muy impactante eso. La gente quiere viajar más, ¿no? Es como quieren moverse más, viajes cortos, más reiterados. La provincia de Buenos Aires se volvió un lugar, digamos, hiperturístico en el sentido de pueblos rurales, ¿no? Que antes nadie le daba polilla, ahora va todo el mundo con el auto, ¿no? Los trenes de cercanía, la gente usa mucho más el tren para ir, digamos, a Mar del Plata o, digamos, está usando... Hay una demanda mucho más de encontrarse de nuevo en los espacios públicos que pre-pandemia. Sí, creo que eso en el campo turístico ha derivado, en el caso de Mar del Plata, la emergencia de Chapadmalal como un destino que tiene muy pocos años como tal, ¿no? Como un destino que estalló. Los últimos 2 veranos estalló. Pero porque estalló también durante la pandemia como un lugar al que irse a hacer teletrabajo, sí, ¿no? Absolutamente. Eso también creo que fue. Pero lo que me parece sobre todo bien interesante es pensar eso, cómo esas experiencias que ustedes ya tenían de mirar estas cuestiones en términos históricos les permitieron, poder identificar, decían que no sé si tanto, no saben si tanto transformaciones, pero sí algunos elementos nuevos y sí la posibilidad de pensar con cierta perspectiva algunas de las cosas que estaban pasando. Eso creo que es algo notable y notorio y para remarcar. Bueno, es que ahí creo que nuestros equipos igual son más interdisciplinarios, ¿no? Hay perdón, iba a decir geógrafos, hay sociólogos, antropólogos, bueno, yo soy las dos cosas, pero digo, sociólogos, antropólogos, historiadores, y justamente el nuevo proyecto incorpora más gente y más miradas, porque justamente creemos que lo que tiene o lo que promueve el giro de la movilidad es ser más transdisciplinarios, ¿no? Pero lo que sí nos da un poco la historia, y esto lo digo como sociólogo ahora, la perspectiva histórica te baja las ansiedades, ¿no? Porque se vendió mucho humo durante, para decirlo de algún modo, la nueva normalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se apresuraron mucho y nosotros con la historia tenemos otra táctica, ¿no? De mirada, dejar pasar un poco el tiempo y ver el proceso. Entonces, creo que esto nos sirvió también para no apresurarnos a decir cosas y sí ver qué variaciones va trayendo. Yo creo que una de las cosas más importantes en términos urbanos fue el hecho de que se pensaba que todo podía pasar al mundo digital. Y lo que demostró justamente esto es que la gente necesitaba del contacto físico.
Entonces la vuelta del contacto físico, que el mercado necesita de contactos físicos, de que hay muchos sectores de la economía que viven de la gastronomía, el turismo y otras cosas, los recitales, etcétera, etcétera, necesitan del contacto físico, me parece que hizo ver que esta idea del capitalismo digital tiene su límite bastante marcado, ¿no? Sí, además de esto mismo que vos subrayabas, que es que para que la gente se quede en su casa comprando por internet, hay un montón de gente que se mueve, digamos. Y el punto, el cuello de botella fueron los correos, fue la distribución de eso que se compraba en el e-commerce, y sigue siéndolo, digamos, ¿no? Entonces, hay una materialidad, ¿no? que quedó muy clara además cuando se cerró el canal de Suez, ¿no? En este discurso sobre el capitalismo global y la circulación y la virtualidad, hay un montón de cosas que tienen que circular materialmente. Y creo que esa sensibilidad para lo material, que los historiadores tenemos poco entrenada, el giro de la movilidad a mí como historiadora me ha aportado esa capacidad de prestarle atención a la materialidad. Bueno, yo quiero volver a agradecerles por estar hoy acá, por todas sus reflexiones y por esta conversación que para mí fue súper atractiva, así que muchísimas gracias. Y espero que volvamos a cruzarnos en futuros episodios en algún momento. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos. Ha sido un gusto. Bueno, y con esto nos despedimos hasta el próximo episodio de Historiar, el podcast de la SAI, y les dejamos un saludo y una buena semana.